Episodio número 11 del podcast de El 5. Recuerden que estos capítulos nosotros tratamos de introducir a nuevos emprendimientos o nuevas personas a la industria de la tecnología. También estamos dando constantemente herramientas para que emprendedores puedan desarrollar sus proyectos y puedan entender mejor cómo automatizar sus procesos para hacerlos mejor y muchísimo más eficientes. Para el capítulo de hoy tenemos algo precisamente relacionado con esto, que es, ya llevamos un tiempo, han pasado cerca de 2 o 3 meses desde que llevamos utilizando inteligencias artificiales en distintos proyectos de nosotros. Entonces, pues, el capítulo de hoy se trata de entender un poco qué es lo que nos hemos encontrado, cuáles han sido esos límites y esas problemáticas que de pronto no hemos podido resolver, con las cuales hemos tenido dificultades a lo largo de nuestro trabajo. Y antes de empezar, quisiera también entrar con una noticia que me parece que viene mucho al caso y es hoy, el día de hoy, 2 de mayo, el día que se está grabando este episodio, IBM sacó una noticia respecto a que no, ellos lo ponen como van a reemplazar cerca de un poco más de 7,000 puestos de trabajo, porque esos trabajos van a hacer un esfuerzo para que los saquen inteligencias artificiales. Es muy irónico que también este comunicado lo saquen un día después del día del trabajo, pero bueno, esa es como un poco la meta que ellos tienen actualmente para hacer y para poder optimizar muchos procesos. Yo la verdad no lo veo tan complicado, pero no sé si alguno de pronto quiera referirse un poco a este tema de lo que genera, de lo que ocasiona, de cómo les parece de pronto esta noticia de que IBM plantee ya empezar su proceso de automatización y inteligencia artificial. Obviamente, desde mi punto de vista, puede ser algo bueno para el campo de la tecnología. Actualizarse, integrar nuevas herramientas de IA para todos sus sistemas es algo muy, que hoy en día se requiere, porque si no se avanza con la tecnología, pues todas las empresas se quedan atrasadas. Pero lastimosamente, pues para nosotros, los humanos, puede ser algo complejo. Entonces, yo creo que aquí es donde viene el tema de este podcast, y es ver nosotros como profesionales de qué forma podemos utilizar este tipo de herramientas para no quedarnos, por decir, obsoletos, sino seguir en esta ola para no perder, no sé, X trabajo, no perder clientes, no perder oportunidades también. Entonces, ese es el enfoque que le vamos a dar a este podcast. Chicos, podemos iniciar. Sí, no, iba a decir si de pronto Camilo tenía alguna también opinión referente a esto de que IBM pensaba reemplazar a una gran cantidad de empleados. Pues yo sé que el número es escandaloso, pero si nos ponemos a ver en números también lo que necesita la industria de la tecnología, pues creo que no es tanto, ¿cierto? Recordemos que a pesar de que el mundo está viviendo como una cantidad masiva de despidos en muchas áreas, se está viendo en Estados Unidos que también ellos necesitan trabajadores pues en muchos campos, no solamente en tecnología, sino como en todos los campos en general. En Europa pasa lo mismo. Creo que la industria de la tecnología es la única que, a pesar de que despiden gente, aún sigue habiendo como un superávit de ofertas laborales que es muy difícil de suplir. No sé de pronto, Camilo, cómo ve esta problemática o cómo ve esta situación relacionada con la inteligencia artificial. Yo no la veo tan fatalista, la verdad. Yo siento que IBM lo que está haciendo es crear un nicho de oportunidades también en base a los empleos que van a ser reemplazados. Precisamente la palabra reemplazo significa que puede que ya no se haga, no sé, creación de contenido, bueno, los empleos que vayan a transformar, pero posiblemente y a raíz de toda esta ola de inteligencia artificial es muy probable que empleos nuevos empiecen a aparecer, ya sea de prompt engineering, que sea como precisamente personas que optimicen este tipo de inteligencias artificiales y que las usen a favor de IBM, o algunos empleos que pues, les permitan como añadir un toque más humano en temas de experiencia de usuario, de control de calidad pues humano, ¿sí? Creo que como tú decías, al final de cuentas son oportunidades que también se van a terminar abriendo y muchos nuevos empleos que van a surgir a raíz de todo esto. ¿Y Tamata tiene algún aporte que hacer al respecto o cómo le parece esta noticia? Bueno, pues yo quería como poner sobre la mesa esto. Yo entiendo y comprendo como las oportunidades y cómo se dinamizan los procesos a través pues, de la inteligencia artificial, las herramientas que se pueden utilizar, pero hay algo con lo que no estoy de pronto como muy de acuerdo, y es con toda esa parte
quizás habilidades blandas, factores intrapersonales que puede tener un ser humano, y hasta ahora pues no creo que la inteligencia artificial supla en su totalidad. Y son factores que son relevantes en una organización, el clima organizacional, la identidad de marca, que van muy ligados como a todos estos factores humanos. Sí, es muy correcto. Bueno, entonces ya entrando un poquito, pues como ya dije también al inicio, nosotros llevamos un buen tiempo utilizando herramientas de inteligencia artificial en nuestros proyectos. Creo que todos podemos hablar y dar fe de que ha sido un alivio para hacer ciertas tareas que antes nos tomaba muchísimo tiempo hacer, o que nos daba como decir, no, esto lo dejo para el final y mejor me pongo a hacer otra cosa que creo que es más importante antes que ponerme a hacer esa cosa. Por ejemplo, yo desde mi parte del área de diseño, yo he estado utilizando mucho ChatGPT, y no solamente ChatGPT, hace algún tiempo también utilizaba otras herramientas como Jasper AI o Copy AI, que me ayudaban mucho a hacer los copies de los diseños que yo hacía. ¿Por qué? Porque yo siempre he reconocido que el diseño, o en especial las personas que nos dedicamos al UI, UX y un poco al diseño de productos, o si no somos expertos o no tenemos la habilidad tan profunda como de escribir y desarrollar como esos textos que enganchen a las personas y que comuniquen asertivamente lo que queremos decir en una plataforma, ya sean mensajes de error o en mensajes de éxito, o para tratar de limitar la frustración de las personas, estas herramientas pues me han sido muy útiles para ahorrarme ese proceso. Casi que podría decir que lo lamento mucho por la gente que se dedique a escribir y a hacer textos para plataformas, pero su trabajo, la verdad, la va a tratar muy mal dentro de unos meses, años tal vez, pero a mí me ha ayudado muchísimo en eso, ¿cierto? Me ha agilizado mucho el proceso, también en aclarar ciertas ideas, en construir maquetas o layouts mucho más enfocados o dirigidos pues para el tipo de clientes que manejamos o para el tipo de herramientas que estamos construyendo. No sé ustedes si de pronto quieren compartir también alguna de su experiencia con estos 3-4 meses que llevamos utilizando estas herramientas. Juan. Sí, claro. Antes que todo, Andrés, quería hacerte una pregunta. Yo he visto pues que últimamente tú has estado como entrenándote en todo el tema del prompt engineering, y pues y has creado como algunas partes digitales, o bueno, algunas obras digitales, por decirlo así. ¿Qué herramientas has utilizado para eso? ¿Stable Diffusion o qué usas para esa parte pues ya creativa tuya, personal? Bueno, para eso probé varias. Probé Stable Diffusion, es una herramienta de código abierto, entonces pues cualquier persona puede acceder y utilizarla. Siento que los resultados de pronto no son tan buenos y no están tan bien optimizados para ciertas cosas, y hay que ser muy específico con ciertos detalles. También estoy utilizando un poco Midjourney. El problema de Midjourney es que es caro, pues tienes como una cantidad de créditos limitada para usarlo, como 30 o 50 créditos, algo así. Es decir, un crédito es una imagen, una cosa así. Y ahorita estoy utilizando la de Bing Image Creator, que también es gratuita. O sea, tienes como 100 coins, o si puedes crear como 100 imágenes al día. Entonces creo que va bastante bien. Le he encontrado bastantes limitantes y bastantes operaciones. El generador de imágenes, el creador de imágenes de Bing está soportado por DALL-E. Entonces, obviamente, pues para no utilizar tanto procesamiento de información y todo ese tipo de cosas, pues lo que ellos hacen es, digamos, que la generación o el renderizado que utilizan para las imágenes pues sea mucho menor. Pero es un poco las herramientas que estoy utilizando. Ahorita estoy utilizando pues Starlink, probándolo un poco más, y yo creo que después seguiré probando otras a ver qué es la diferencia. Pero sí he notado grandes diferencias entre una y la otra, entre los resultados. Ok, chévere, chévere. Bueno, ahora sí, volviendo al tema, en cuanto a temas personales, con mi equipo de trabajo hemos utilizado a fondo ChatGPT. Eso sí, lo puedo asegurar. Es como que terminamos de hacer esto, el equipo presenta algún trabajo y yo, antes de ir a pasarlo a un cliente, optimicemos esta función con ChatGPT. Ya la revisaron, porque así, por ejemplo, lo trabajé una persona senior. Yo creo que siempre hay cosas por mejorar. Inclusive yo la utilizo cuando yo escribo código personalmente. Le paso las funciones que he creado, etcétera, etcétera, y le digo cómo podría mejorarlo una persona, no sé, super senior o alguna cosa así. Y siempre hay cosas que mejorar. Control de errores, describe un poco tu código, agrega comentarios para que otras personas lo puedan entender mejor. Y mucho como de esas pequeñas cosas que yo creo que a un ingeniero en el día a día se le puede pasar,
pero este tipo de herramientas de IA te ayudan como a recordarlo y a mejorarte a ti mismo. Entonces ya lo haces una vez, entonces quedas como con eso en la memoria de que siempre tengo que agregar ese tipo de cosas, siempre debo de manejar el código de este estilo para mantenerlo limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Camilo estará de acuerdo conmigo cuando puedo decir que, por ejemplo, ChatGPT se ha vuelto como un nuevo Stack Overflow. Para los que no sepan, en el mundo de la tecnología, Stack Overflow es un sitio web de preguntas y respuestas para gente que trabaja en informática, donde antes de que saliera todo esto, como que existiera el boom de la inteligencia artificial, todos los ingenieros que yo conocía era como que tengo ese problema, voy y lo busco en Stack Overflow y encuentro respuestas similares y ya las adapto a mi caso específico. Mientras que con ChatGPT esto nos acelera mucho más porque yo tengo mi pregunta específica con un problema determinado para X o Y empresa y él me puede dar a mí una solución muy cercana, manejando las mismas estructuras de datos que yo necesito, es la solución exacta, pues, o como con el contexto que yo tengo personalmente, mientras que en estas páginas web que utilizamos antes, era como que un ejercicio parecido, yo lo veo y cómo lo puedo aplicar a lo mío. Tocaba como repensar las cosas para poder en realidad ya llegar a una solución más concreta. Por lo que yo pienso que este tipo de herramientas lo que hacen en realidad es agilizar muchísimo los procesos de ahora de todas las personas, desde mi punto de vista como pues, ingeniero en la parte de tecnología y el desarrollo. Y yo creo que algo importante a tener en cuenta, como Juan decía, es que a diferencia de Stack Overflow en el lado de ingeniería, es que tú con ChatGPT puedes darle contexto. Entonces tú a ChatGPT le puedes dar un caso de uso, le puedes explicar el contexto de negocio de tu empresa o de ese feature que estás creando, de esa nueva funcionalidad que le estás añadiendo, y ChatGPT pues en base a ese contexto también va a buscar un approach un poco más acertado al contexto del negocio. Entonces, como dice Juan, para mí, en mi caso personal de uso, yo uso muchísimo la inteligencia artificial. Utilizo más que todo ChatGPT, la versión paga, el GPT-4, y utilizo lo que es GitHub Copilot. Entonces, casi siempre lo que hago es que cuando necesito hacer uso de, por ejemplo, de una nueva característica para mi programa o aplicación, utilizo ChatGPT para tener una guía de, digamos, el esquema de base de datos o qué me recomienda en términos de seguridad, en términos de optimización de código, y ya después, cuando ya lo paso al código real, utilizo GitHub Copilot para hacer una refactorización del código. Entonces, como hacerlo más limpio para que otros desarrolladores lo entiendan, para que mi equipo de trabajo lo entienda y que sea más legible para todo el equipo. Entonces, es una ventaja muy grande porque antes uno solía hacer la refactorización, o mejor dicho, mejorar tu código solamente cuando ya tenías muchas líneas y cuando ya tenías como un tiempo libre, sacabas ese espaciecito para mejorar tu código. Ahora con estas herramientas tú puedes hacer uso de ellas para que desde el inicio tengas un código mucho más limpio, que sea más fácil de mantener y de escalar. Entonces siento que son herramientas muy, muy poderosas como copilotas pues de nuestro día a día. Bueno, ya estamos hablando un poco más de herramientas y pues bien es sabido que algo que a mí me abrumó muchísimo y es la cantidad precisamente de herramientas que hay, ¿cierto? Hay un montón. Cuando yo como que empecé a entrarme un poco, digamos, todavía no habían sacado este asunto de GPT-4. Habían que, pues uno podía escasamente conocer DALL-E, que se habría vuelto famoso en ese momento por las imágenes de gaticos que estaban sacando. Podía conocer un poco de ChatGPT y una que otra herramienta por ahí que decía que utilizaba inteligencia artificial para hacer ciertas cosas en específico, digamos, en especial como text to text. Hay que tener en cuenta que las inteligencias artificiales, pues hay un montón, como decía. Entonces hay unas que son text to text, hay otras que son text to image, hay otras que son text to audio, otras que son text to, bueno, lo que uno se quiera imaginar, ¿cierto? Entonces, a mí me abrumó mucho el hecho de que cada día estoy aprendiendo una nueva, conociendo una nueva y sacan otras 10. O sea, todavía llevo 3, 4 meses tratando de entender cómo funciona generar imágenes y mejorar un poco en ese asunto del prompt engineer.
y con imágenes, y hay como otros 3 generadores de imágenes cada día nuevos que hacen cosas mejores o se enfocan en nichos muy específicos. Entonces a veces se vuelve un poco difícil como tratar de seguir el paso de qué es lo que está utilizando el mundo, pues las personas ahorita, qué es lo más útil, qué es lo más eficiente. A veces creo que también invertimos mucho tiempo tratando de averiguar e implementar elementos. Y pues como todo, ¿cierto? Algunas herramientas se van a quedar porque son muy útiles, otras herramientas simplemente pues no van a sobrevivir porque no encuentran en el mercado o porque simplemente otra empresa empieza a hacerlos mejor. Probablemente las que se queden son las grandes, las más grandes que conocemos ahorita, que sean ChatGPT y todo lo que pertenece a OpenAI, y de repente pues hay otro montón de pequeñas. Pero por ejemplo, en cuanto a herramientas, ustedes, ¿qué es lo que utilizan? ¿Qué es lo que más les ha ayudado en su trabajo, en su común? No necesariamente ChatGPT, puede ser otras herramientas. Por ejemplo, yo, pues además de utilizar ChatGPT y estos otros generadores de imágenes pues, que les comenté ahorita que Juan me preguntó, que era el creador de imágenes de Link, también utilizo una que se llama Chris. Chris ayuda como con inteligencia artificial, lo que hace es como procesar el audio en las videollamadas, entonces ayuda muchísimo, claro, para no tener una llamada mucho más limpia y que no haya tanto ruido de fondo. También está, bueno, hay como pequeños plugins que utilizo, por ejemplo, para el correo electrónico. Hay uno que me parece brutal que simplemente le explico de qué es lo que quiero responder en el correo y él me da la respuesta de bueno y solo tengo que presionar enviar, entonces ya no tengo que pensar en cómo responder un correo. Y como pues estas herramientas chiquitas así súper útiles que la verdad Loom también me parece re bueno porque me ayuda con las transcripciones. Actualmente estoy utilizando también, o hace poquito empecé a aprender a utilizar una que me transcribe los videos y utiliza voces creadas con inteligencia artificial para poder ponerle como voice off a ciertos videos explicativos. Entonces creo que hoy día como los límites son, pues no hay como un límite de lo que uno puede hacer con inteligencia artificial, sino que básicamente todo es posible. Pero para ustedes, ¿cuáles son esas herramientas que les parecen cruciales y que ustedes digan, yo creo que con esto, pues a pesar de todo el montón que exista, con esto yo puedo trabajar sin problemas, o cualquier persona podría utilizarlos y trabajar sin inconvenientes y hacerle sin problemas? No sé, Juan, de pronto tenga alguna idea de cosas que utilice día a día. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, un gran ejemplo y súper claro es el ChatGPT, o sea, porque no necesitas ser un ingeniero ni nada para utilizar esta herramienta. Yo he visto personas que trabajan también en mercadeo o que trabajan en la parte de creación de contenidos digitales y utilizan esta herramienta para crear, no sé, como tú lo mencionaste anteriormente, Andrés, los textos o contextos, ideas para historias de la empresa, también para generar imágenes o contenido un poco disruptivo, por decirlo así, para dar ideas, para reels. Entonces, no hay que ser muy profesional para utilizar este tipo de herramientas. Desde mi punto de vista, yo diría que uno muy fácil de usar y pues el que todo el mundo ya debería conocer en este punto es el ChatGPT. No necesitas ser un experto en ningún área para utilizarlo. Claro está de que eso te daría beneficios. Por ejemplo, en el lado de ingeniería, si ya sabes de desarrollo, las respuestas que vas a obtener van a ser mucho más profundas y más puntuales porque vas a dar un contexto mucho mejor. Pero si no es así, yo diría que esa es una muy buena herramienta para empezar, para cualquier tipo de persona. Y Camilo, ¿qué otras herramientas utilizas a diario? Pues a diario no, porque a diario realmente utilizo 3, que son ChatGPT, Midjourney, porque la pago con otros compañeros, que realmente es un poco costoso, y utilizo la que les comentaba de GitHub Copilot, pero conozco otras que me han ayudado en situaciones muy específicas de mi vida profesional. Por ejemplo, una es Kick Resume, que lo que hace es que te crea una hoja de vida automáticamente. Tú le das el contexto de tu experiencia, le cuentas con qué empresas has trabajado, de qué año a qué año, como algo muy charladito, ¿sí? Y a partir de esa información, él te genera una hoja de vida impecable, profesional, lista para salir a buscar empleo. Y otra que utilizo mucho es, yo suelo usar Canva para hacer diseños rápidos, porque pues yo no soy diseñador, pero si necesito para algún tipo de contenido o para alguna tienda en línea que se maneje, la solía utilizar mucho. Y resulta que Microsoft tiene esta herramienta que se llama Microsoft Designer, que es una nueva inteligencia artificial que es como un Canva, pero
con superpoderes. Tú le dices qué tipo de diseño quieres. Le dices, por ejemplo, quiero un póster, quiero un volante, quiero un flyer, quiero una tarjeta de invitación para un cumpleaños, o bueno, qué tipo de contenido visual quieres, y le das instrucciones específicas de qué colores quieres usar, colores pasteles, colores, bueno, un poco más de detalle, y él te genera una imagen de plantilla que tú puedes utilizar y seguir diseñando en la misma aplicación. No es solo que te da la imagen, sino que si tú la quieres seguir editando, la puedes editar a partir de eso. Entonces, siento que para los emprendedores y para las personas que tengan como negocios o que creen contenido puede ser muy, muy útil, porque les va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de crear su parrilla de publicaciones o de tener como ese tipo de contenido visual. Has dicho una cosa que es súper importante, esas herramientas que sirven para emprendedores. Yo, por ejemplo, tuve acceso a Microsoft Design. Me pareció, honestamente, creo que es mejor Canva, aún por muchas cosas que puedes hacer. O sea, yo sé que en Microsoft Design tú lo puedes pedir como, hazme un póster y él te hace como un póster dadas ciertas características que le pongas, pero siento que aún Canva sigue siendo más poderoso en ese sentido pues, por muchas razones más, y creo que ellos también están trabajando ahorita en una inteligencia artificial, pues, que ayuda pues como a generar todo este contenido más específico y ciertos detalles que son importantes, o que optimizan mucho los procesos de los emprendedores y todo ese asunto. Pero entonces eso, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esos límites que ustedes han encontrado? Porque honestamente, pues ya si me pongo como muy picky, muy al detalle sobre cómo funcionan, yo siento que a veces como que todo se empieza a volver como lo mismo, como repetitivo, como que empieza a obtener la misma respuesta o empieza a obtener el mismo resultado. A veces como que no hallo la forma de verdad de que se ponga creativo y me dé los resultados que haya. Yo sé que en este mundo del prompt engineer ya hay como muchos parámetros y muchas cosas que, si bien, pues como Juan decía, no hay que volverse un experto cuando uno empieza a entender mucho más de los parámetros, de cómo pedirle en cadena de pensamientos que me dé un resultado, de cómo indexarle más información, pues se vuelve como mucho más específico. Pero mientras uno llega como a ese punto, uno empieza a darse cuenta que, ok, como que le falta algo de emoción, ¿cierto? Como que todo es repetido, no tiene muchos detalles. No sé si ustedes también a veces sienten eso, o no han encontrado como otras limitantes que ustedes digan, voy a hacerlo mejor manualmente, voy a buscar por otro lado mejor, que de pronto me puede resultar, puedo encontrar lo que estoy buscando. No sé qué tal les parece a ustedes eso. En mi caso, yo encuentro una limitante en ChatGPT, y es que, aunque es muy poderoso, siento que todavía le falta mucho en temas en el área de ingeniería. Cuando tú vas por ejemplo, a tener problemas muy específicos como de performance, como de, mejor dicho, o sea, no solamente quiero el código que me haga esto, sino que aparte, no sé, que se demore X cantidad de segundos menos a lo que ya tengo. Muchas veces que yo he intentado hacer como una refactorización en términos de rendimiento, ChatGPT se queda un poco corto porque empieza como a confundirse. Y si le vas dando mucho, mejor dicho, si le vas corrigiendo el contexto, se empieza como a confundir. Entonces tú le das primero una entrada, él te da una respuesta que cree acertada, de pronto no lo es, tú se la refutas y él vuelve a buscar otra y entonces se confunde más. Entonces siento que en ese sentido, en ocasiones ChatGPT puede ser un poco limitado. Y en el tema de las imágenes, como tú dices, ya se siente como muy, muy artificial, aunque son muy lindas, muy realistas, sí, pero tengamos en cuenta que la inteligencia artificial se basa en un modelo de aprendizaje, y los modelos de aprendizaje se basan en información que ya está, información que ya se ha creado antes. Entonces, precisamente por eso como que todo es muy parecido. Y a veces, hay ciertas inteligencias artificiales de imágenes que tienen limitantes en ciertas áreas. Por ejemplo, si tú usas DALL-E para crear una UI, no tiene tanta fuerza como Midjourney. Pero si usas, digamos, Stable Diffusion para, no sé, una imagen de un retrato fotográfico, pues es un poco mejor. Entonces también depende de que conozcas un poquito las limitantes de cada uno para que sepas más o menos qué escoger. Eso que dice Camilo es realmente muy cierto, porque yo creo que la gente de pronto confunde eso de la inteligencia artificial, y hay que tener muy claro de que estas inteligencias artificiales son realmente generativas.
más no creativas. Eso quiere decir, o sea, para que haya creación se requiere de innovación. Y como ya lo dijo Camilo, esto no sucede. Ellas generan cosas nuevas a partir de un conocimiento u otras cosas previamente existentes. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes limitantes que hay ahora. Repitiendo lo mismo de que porque vemos imágenes muy similares, pero con colores distintos, etcétera, etcétera. Es porque genera a partir de lo que ya existe. Otro problema que yo veo desde mi punto, o bueno, desde mi uso personal, aunque ya está a punto de ser mejorado, es el tema, pues, del contexto que puede manejar ese tipo de herramientas, en este caso como ChatGPT, que solo puede recordar hasta, no sé, como 4000 tokens o algo así en memoria para poder seguir respondiendo en base a esto. Entonces, muchas veces tú estás como en un hilo de conversación y yo creo que por redes sociales han visto algunas imágenes en que las personas como que tratan de saltarse, pues, a la IA o confundirla, etcétera, etcétera. Y esto pasa debido al contexto que se maneja pequeño ahora. Claro está de que ellos sacaron pues de que van a cambiar eso y lo van a multiplicar por 8, que ya va a ser capaz de procesar hasta 50 páginas de un libro de un solo tirón, etcétera, etcétera. Y poco a poco esto va a ir mejorando, claro está, pero que ahora es un problema pues real, desde mi punto de vista. Sí, concuerdo, porque, por ejemplo, a mí me han pasado, a veces que estoy creando contenidos, estoy realizando ciertas cosas, sí, para hacer, digamos, parrillas de contenidos, o lo que he visto que les ha pasado también a muchas personas que hacen lo mismo, es que es muy bueno cuando tú le aportas la información y, por ejemplo, dices que te la organice de una forma, ¿cierto? Entonces, él como que es capaz de entender los parámetros y los datos y organizártelos de la forma en la que tú necesitas. Entonces, si tú tienes una idea principal, pero le pides que te despliegue esa idea en 30 nuevas ideas y que te las organice como, no sé, quieres un formato en específico, que lo ponga con una descripción específica cada elemento, que le añada hashtags, bueno, no sé, digamos hablando más de contenido, pues es capaz de hacerlo. Pero es porque tú desde el inicio le estás aportando esa información. Y es donde viene un poco el detalle también del prompt engineer, que de pronto, si bien hay que ser un experto, ya lo había dicho antes, pues uno tiene que empezar a entender qué tanta información también puedo aportarle yo para pues, que haga mejor su trabajo, porque pues de nuevo una inteligencia artificial, como decían ustedes, no es que de verdad sea inteligente y pueda tomar decisión propia al final de, te voy a sugerir esto adicional porque así se va a ver mejor y más organizado. No, ¿cierto? Al final tú tienes que decirle específicamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres, y reforzarle la idea una y otra vez para que te dé el resultado que necesitas. Yo, por ejemplo, he aprendido que cuando uno le pide un resultado o pues alguna tarea en específica que quieres que haga, al final, digamos, preguntarle que si está entendiendo qué es lo que tiene que hacer. O una vez te da el resultado, tú le dices, puedes comprobar el resultado a ver si sí da con tal tarea que te pedí anteriormente, y él vuelve y lo comprueba todo, y a veces incluso sale con errores porque pues logra encontrarlos a partir de una nueva premisa o un nuevo poste que uno pidió. Y él mismo puede como encontrar sus propios errores cuando los va sugiriendo durante todo el proceso. Entonces eso yo creo que son cosas todavía que hay que mirar muchísimo, y ahí es donde entramos un poco más al que hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque si bien una inteligencia artificial es como capaz de sugerirte un montón de cosas, pues a veces la fiabilidad en la información o en los detalles, en ciertos detalles muy puntuales, porque ya necesitan cierto nivel de expertise para no darse cuenta. Y mucha gente lo ha dicho, ¿cierto? Como no deleguen todavía todo su trabajo en la inteligencia artificial porque van a encontrar errores, van a encontrar sesgos. Muchas inteligencias artificiales, o en general todas las inteligencias artificiales, todavía tienen sesgos. Y no sé ustedes cómo vean ahí esa parte, ¿cierto? Bueno, qué seniority al final se necesita para poder controlar una inteligencia artificial de estas. Si es bueno dar partido a todas las tareas o es mejor siempre tener como un apoyo, pero no sé si más académico o con una información mucho más verídica para al final comprobar que la inteligencia artificial esté dando la información que uno está requiriendo. ¿Cómo tratan ustedes de solventar esa parte de la fiabilidad de la información? Yo creo, a ver, esta pregunta yo creo que es muy amplia. Y yo diría que eso se define también por el tipo de trabajo o el cargo que tenga la persona. Que entonces un ingeniero, pues diría yo, no sé, pongámosle un ingeniero civil.
necesita hacer unos cálculos estructurales para un edificio o cualquier cosa, y no le voy a preguntar a ChatGPT de cómo lo haría. Aunque hay casos y se ha visto de que sí ayuda a agilizar esa parte de los procesos, pero yo pues no diría que un ingeniero recién graduado vaya a ser pues una torre solo con inteligencia artificial. O sea, en ese punto yo creería que sí se requiere como un nivel más avanzado o expertise de la persona en las áreas determinadas en las que se desarrolle. Igualmente para la ingeniería. La respuesta es que, no sé, que un junior obtiene de ChatGPT al preguntar sobre un problema no van a ser las mismas que obtiene una persona senior, porque el contexto y todos los puntos exactos o la descripción del problema puede ser mejor dada por una persona con mucha más experiencia, por lo que la respuesta va a ser mucho más amplia y específica. Y yo lo he visto trabajando en diferentes equipos que utilizan la herramienta. Entonces, el nivel seniority sí es requerido para obtener cosas como más verídicas, diría yo, o mejor desarrolladas, pero aún así siguen siendo herramientas que pueden ser utilizadas por cualquier tipo de personas. ¿Ustedes creen que puede llegar un momento, bueno, lo más seguro es que ya esté pasando, y yo he visto ya por ahí algún par de vacantes relacionadas, pero creen que se vuelva aún más popular un cargo en una empresa relacionada solo a utilizar inteligencia artificial y digamos igual se siga sosteniendo el resto del personal? ¿Qué tan factible pueden llegar ustedes a ver eso? Yo sé que para negocios emergentes va a ser muy útil, claro. Si tú eres un solopreneur, como le dicen por ahí a la gente que intenta emprender sola, con la inteligencia artificial puede hacer lo de 4 personas, por ejemplo, una empresa, ¿cierto? Se consigue alguien que sepa manejar la inteligencia artificial y creen que puede ser que sea un cargo o creen que, pues, teniendo en cuenta que pueden tener errores, de que necesitan correcciones, también se van a seguir manteniendo como a la par como estas profesiones, o como lo ven por esa parte. Yo no lo creería. O sea, yo pienso que en esta época y en este mundo en el que vivimos ahora, cada persona, si quiere progresar profesionalmente y quiere seguir avanzando, se requiere que aprenda a utilizar este tipo de herramientas. No es como, que no, es que en mi equipo tenemos una persona específica que es la que hace todo eso, si yo tengo una duda le pregunto, etcétera, ¿no? O sea, no puede funcionar de esa manera. Cada un miembro del equipo debe ser responsable y debería utilizar este tipo de herramientas para optimizar su propio trabajo y agilizar los procesos en los que participe y colabore. Yo siento que en este caso lo que sí podría pasar es que el uso de inteligencia artificial haga que aquellos profesionales mediocres se vean afectados. Las personas que no están acostumbradas a nutrir su conocimiento constantemente, a ver qué está pasando, a de alguna manera adoptar estas nuevas tecnologías, se pueden ver muy afectadas. Es más, hace poco leí un paper de OpenAI, los creadores de ChatGPT, junto con la Universidad de Pensilvania, donde ellos muestran en ese paper como las áreas académicas más expuestas. Y las áreas que están más expuestas o vulnerables, digamos así, a la inteligencia artificial son aquellas donde hay muchísimo texto académico. Es más, mostraban cómo ese tipo de inteligencias artificiales eran capaces de incluso pasar exámenes de derecho, de medicina, de ciencias muy aplicadas al texto y a los conceptos, sí, como tan académicos. Pero ¿dónde está el factor diferencial? En el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es algo que una inteligencia artificial no puede dominar bien. El hecho de cómo un ser humano se adapta a diferentes situaciones, adapta su conocimiento y las herramientas que conoce para solventar un problema, y no estamos hablando solamente de ingeniería, sino de cualquier área del conocimiento, esa parte específicamente es la que te va a hacer a ti mucho más valioso en una era donde se usa inteligencia artificial. Entonces, claro, si tú no aprendes, si tú te quedas con el conocimiento que tienes hoy, muy probablemente una inteligencia artificial simplemente te va a reemplazar. A los desarrolladores que simplemente se limitan a copiar y pegar código, pues probablemente solamente pues sí te reemplacen, porque
eso mismo lo puede hacer una persona que tenga conocimiento del producto y simplemente consiga y copie y pegue el código, ¿sí? Entonces creo que depende mucho de cuánto refuerces el pensamiento crítico. Sí, total. Yo estoy muy de acuerdo con eso respecto a que si algo bueno que nos deja todas esas herramientas es que, por ejemplo, vamos a poder centrarnos más en entender un producto. Ya lo habíamos tocado en un episodio anterior, si mal no estoy, en tratar de entender más el producto antes que eh, dejarnos como por toda la parte técnica. Entonces, creo que es un grandísimo cambio. Lo que decías es cierto. Creo que Natalia, pues que hoy no nos pudo acompañar, ayer me envió un documento respecto a una carta que habían dejado unos profesores y como esos también estaban preocupados porque había podido resolver un examen para el acceso a una universidad o el examen, esos exámenes que uno hace cuando termina la universidad y ya para validar pues, el conocimiento de las universidades y que lo había podido pasar sin inconvenientes. Y eso pues preocupa mucho a los docentes porque al final, bueno, si el trabajo de ellos es enseñar y meterles contenido e información y utilizar como todo ese mecanismo tradicional de aprendizaje, pues sí, solo memorístico, pues qué sentido tiene el trabajo de ellos, ¿cierto? Entonces eso es un poco pues, lo que dificulta o la forma en la cual una inteligencia artificial puede cambiar la forma en la cual nosotros estudiamos, aprendemos y también trabajamos. Yo no sé si de pronto tengan algún otro, pues como algún otro sesgo o algún otro elemento que ustedes digan. Bueno, yo por ejemplo, yo siento que, pues a la respuesta a la pregunta ahorita que todavía no vamos pues que los trabajos van a seguir estando a la par, que los humanos obviamente se van a seguir necesitando porque lo que dice Camilo, el pensamiento crítico es importantísimo. Todavía hay que tener mucho criterio para definir cuándo la inteligencia artificial está bien lo que dice, cuando le hace falta como esa emoción y ese, no sé, como algo que conmueva un poco, porque sí a veces se siente como, claro, mucha gente se preocupa, de especial como desde la parte artística, desde la creación de contenidos y de textos y todas esas cosas que son pues un poco más del ser y más artesanales, se preocupan porque es capaz de hacer su trabajo, pero una inteligencia artificial pues no tiene alma y no tiene como esa posibilidad de sentir que puede tener una persona. Y eso mismo pasa con la mayoría de trabajos, ¿cierto? Al final las decisiones para que vas a utilizar la inteligencia artificial, para que tome el rumbo de tu empresa, de tu compañía o para que te ayude a encontrar otras posibilidades y a tener otras decisiones de referencia que probablemente puedas evaluar y tener en cuenta. No sé si de pronto Samantha también tenga alguna cosa que aportarnos aquí en toda esta discusión. Bueno, como lo había mencionado, para mí era muy importante todo esto que está relacionado a lo que dice Camilo y a lo que estás especificando, que tiene que ver con el pensamiento crítico, con este tipo de aportes que puede hacer el ser humano que por ahora estas inteligencias pues no tienen tan desarrolladas, podría decirlo. Entonces diría que podría ser un complemento, exacto, si una persona profesional está, no sé, rezagada o no está potencializando de verdad sus habilidades al máximo, pues probablemente se vea muy afectado. Pero si se toma esto como una oportunidad, no como una amenaza, pues puede ser un complemento muy bueno a la hora de desempeñar las funciones y dinamizar procesos, dependiendo en la parte en la que se esté enfocando. Samantha, pues aquí para los que no saben, Samantha tiene un emprendimiento, ¿cierto? Es un emprendimiento donde ella vende accesorios y ropa para pues, femeninas, si mal no estoy, ¿cierto? Sí, lencería y pijamas. Exactamente. Entonces, no sé si de pronto ella, desde su experiencia como emprendedora en ese tipo de proyectos, ya ha tenido la oportunidad también de utilizarla o si lo ha utilizado para tareas específicas de su trabajo, ya sea para crear imágenes o para los textos o, digamos, creando los contenidos también Ella nos ayuda con los contenidos de Circo, entonces, para este tipo de tareas. ¿O cómo te ha ido con eso? No, la verdad no lo he explorado a fondo, porque justamente, cierto, ha sido algo con el que no ha tenido un contexto muy amplio y que puede ser de una manera muy empírica, pero este tipo de espacios, este tipo de conocimientos son los que le aportan a uno, precisamente como tú lo decías ahora, el que quiere emprender solo, que termina siendo el todero, puede dinamizar muchos procesos y mucho tiempo, porque uno necesita para emprender solo, si estás completamente todo el tiempo, dedicación, etc. Entonces pueden ser
no son herramientas que te ayudan a dinamizar muchos estos procesos, porque en mi caso, claramente es todo este desarrollo de creatividad, esto puede llamar, esto puede hacer, seguirlo haciendo, pero la herramienta podría ser, o estas herramientas podrían ser un apoyo muy grande. Sí, eso es correcto y la verdad, sí, como dices, dinamiza mucho la forma de crear tu contenido o de ciertos procesos, de tener como un asistente personal, como les dije yo. Pero hay algo que mucha gente no se da cuenta y es que la inteligencia artificial, de hecho, ha estado metida en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo atrás, solamente que hasta ahorita nosotros tenemos como acceso a crear cosas con inteligencias artificiales. Por ejemplo, el autocorrector es una inteligencia artificial que ha estado con nosotros desde hace, ¿qué? Unos 10 años, tal vez, si no es más, pues desde que puedes escribir en tu celular, básicamente desde eso, desde que tienes una BlackBerry, básicamente desde eso tienes inteligencia artificial en tu celular. Pero pues hay otros elementos, por ejemplo, cuando estás escribiendo correos también que te sugieren las respuestas. Obviamente Instagram hace muchísimo tiempo utiliza inteligencia artificial para sugerirte qué personas seguir, o Google para qué anuncios te recomienda. Bueno, hay un montón de formas en las cuales nosotros de alguna forma hemos utilizado inteligencia artificial, pero pues solo hasta ahorita tenemos como acceso masivo a poder crear cosas utilizando inteligencia, pues como estas herramientas. No sé también si Juan, Camilo o Samantha, que ha pues, tenido también con poco contacto con estas herramientas, pero de pronto ya ha visualizado por ahí algunas que eso sería como bueno probarlo, tratar de testearlo, como qué herramientas recomendarían utilizar a una persona que va a empezar. O sí, Juan y Camilo, ¿qué herramientas les recomendarían, por ejemplo, a Samantha que empiece a utilizar ya para optimizar su negocio? Sí, Samantha fue, bueno, como emprendedora, yo te recomendaría usar una que se llama Durable AI, que te permite crear sitios web como en 2 minutos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres validar una idea o quieres estar en internet sin necesidad de diseñar, ni de conocer de código, ni nada, simplemente le das a Durable, es como él te va haciendo como unas preguntas en forma de, pues sí, de formulario, y él va como pidiéndote contexto de tu negocio y a qué público le quieres llegar o qué tipo de estrategia quieres usar en tu página web, ya sea una página de aterrizaje o de inscripciones. Bueno, tú añades todos estos datos, al final le das enviar y él te crea una página web y te permite, si pagas obviamente de cierto monto, publicarla inmediatamente. O sea, te compra el dominio, te sube la página y te queda ya un ejemplo. Si es para el negocio de la ropa interior femenina y de los accesorios, pues te crea el nombre ya en internet, te publica la página y tú te despreocupas te la deja ya. Genial, súper. ¿Cómo se llama? Durable.com. Juan, ¿tiene alguna? Sí. De hecho, sí, hay una, yo lo mencioné ahorita, hay una muy buena. Si no estoy mal, el nombre es @creative.ai y pues realmente sirve mucho para este tipo de cosas, para generar publicaciones impactantes, disruptivas, como un poco distintas, con un contexto claro en torno a un producto que se esté manejando. Entonces, cualquier persona con un emprendimiento le puede decir, ok, en el caso de Samantha, yo vendo ropa femenina, etcétera, etcétera, accesorios. ¿Cómo puedo yo generar una publicación con respecto a este producto mío? Y te genera ideas súper chéveres y muy buenas. Para que la apuntes a mí. Súper bueno. Yo, por ejemplo, si te pudiera recomendar, yo te recomendaría, bueno, por ejemplo, en el caso de productos, hay una que me parece la cosa más loca, que básicamente tú no tienes, pues, digamos, conseguir una modelo para tomarle fotos es complicado a veces, ¿cierto? Porque de pronto, bueno, a veces es con amigas o a veces es, bueno, sí, mete un esfuerzo y le invierto una campaña con una modelo en particular, pero hay una que se llama Luma AI, creo que es, y lo que haces es que tú, digamos, le tomas una foto a tu producto desde varios ángulos y tú le dices que quieres que ese producto se lo ponga una modelo y él te genera una modelo con inteligencia artificial usando la frente que tú tienes. Entonces, digamos, eso para negocios a mí me parece súper ganador porque pues te estás ahorrando la inversión de pagarle a una modelo cada cierto tiempo y en lugar de eso pues puedes tener muchas modelos haciendo distintas cosas con tu ropa y pues obviamente les va a hacer súper, pues vas a tener un montón de contenido que poder utilizar y pues postearlo en redes y todo el asunto.
Hay otras, por ejemplo, ChatGPT yo sé que tiene sus problemas y hay que ser como un poco, como saberse los truquitos para darle el resultado que uno quiere. Pero, por ejemplo, en sentido de copies, para crear contenido, hay dos muy buenas. Yo utilicé mucho una que se llama Copy AI. Y Copy AI lo que hace es, bueno, generarte los copies según el tono y la voz que tú estés buscando. Si estás buscando algo mucho más amigable, entonces él te genera un copy acorde como a la premisa que tú le des. Tú les quiero una para vender, o tú les das como un ejemplo del texto que quieres y él te genera un montón de sugerencias infinitas de los copies. O hay otra que es un poco más especializada, es más especializada porque tiene como templates, según como el objetivo de los copies que tú quieres generar. Y se llama Jasper AI. Y es lo mismo, ¿cierto? Tú eliges como el template si quieres algo para Facebook Ads, entonces te genera un copy específico para Facebook Ads. Si quieres algo para un embudo de ventas, entonces te genera todos los copies para el embudo de ventas, utilizando distintas métricas y todo el asunto. Entonces también me parece muy buena que, pues, para ese tipo de cosas. Yo creo que esas serían las dos perfectas. Hoy descubrí otra que se llama también para reuniones, que se llama Supernormal, y lo que hace es como que graba toda la sesión de video que uno tiene y al final lo que hace es como generarte como los puntos específicos de los que trató la reunión. Y digamos, si tú, bueno, tienes una reunión de 1 hora, pero solamente quieres enfocarte en hablar y no tanto en tomar notas, tú puedes utilizarla para, claro, la reunión. Él ya te toma los apuntes y tú le dices, bueno, que ya solamente te arroje cuáles fueron los resultados y cuáles son los accionables, porque también te permite capturar como los accionables de la reunión. Entonces son tres que creo que son muy valiosas y muy importantes para cualquier persona que quiera emprender. Obviamente, algunas tendrán su costo más elevado que otras, pero para alguien que está empezando, pues considerando los gastos que se requieren pagarle a personas o derivar de sus trabajos hacia otras agencias o otras cosas, pues yo creo que son buenas herramientas para iniciar. Y yo creo que estaríamos llegando al final. No sé si alguien también quiere aportar algún detalle o información adicional que tengan respecto a inteligencia artificial. No, yo lo único que quería es que no le metamos tanto miedo al tema de las IAs. Como veo muchas personas, incluso pues más que todas las personas que no están, digamos, tan metidas en el mundo tech, que le tienen miedo como a todo lo que se está publicando en redes y a todos los artículos que muestran que van a haber despidos, que van a haber lo que, por ejemplo, el artículo que enviaste de IBM, que van a reemplazarlo por IA. Realmente hay que verlo como una oportunidad de poder aprender cosas nuevas, de tecnologías nuevas, aprender cómo aplicar toda esta cantidad abrumadora de herramientas pues sí, a las diferentes disciplinas profesionales. Y ya, no es tanto de matarse pues de miedo por lo que estás allí. Sí. Yo diría que lo mismo que Camilo, como no darle tanto misterio a eso. Si eres una persona externa pues a un mundo de tecnología o de IT, empieza a usarlas y empieza a conocer un poco más de eso y aprende, no sé, cuáles son útiles para ti en tu día a día, cuál podrías implementar para mejorar, no sé, o acelerar tus tiempos en tus tareas diarias o para optimizar tu rutina. O tener miedo y utilícenlas. Investiguen, aprendan. Eso es bueno. Y Samantha, ¿alguna observación respecto a esta charla? Yo sé que en esta ocasión fuiste gran parte espectadora. En especial creo que tienes como un pequeño problema de audio, entonces te escucha súper lejos y por eso fue una de las razones por las cuales casi no te cedí la palabra. Pero respecto a lo que escuchaste, lo que entendiste también como persona que está emprendiendo y pues también tener acceso a esta información y a este espacio, como que puedes sacar de todo ello. Como lo mencioné ahorita, es muy importante que nosotros o quienes no estamos tan directamente como en todo este contexto, pues tengamos esas oportunidades, ¿cierto? Porque nos quedamos en algo muy tradicional y vemos justamente, como lo decía Camilo, todo esto de la inteligencia artificial de pronto como algo escandaloso, los trabajos y esto qué va a pasar. Entonces hay que manejarlo de otra manera, ¿cierto? Y como lo venía diciendo, tomar eso como una oportunidad. No solo emprendiendo o uno empezando, digamos, bajito, sino de verdad en las grandes
empresas, cómo esto dinamiza todos los procesos y lo podemos convertir en una oportunidad. Entonces es súper chévere también evaluar y ver qué herramientas se ajustan a las necesidades o del proyecto, de la empresa, del negocio que uno quiera potenciar y pues principalmente a las de uno como profesional, ¿cierto? Lo que hablábamos, complementar estas habilidades, potenciarlas. Entonces, supremamente chévere tener estos espacios y seguir educándonos en pro de las tecnologías, porque también, como lo dijimos, estamos en un ambiente globalizado en cuanto a la parte digital y hay que estar en constante desarrollo y aprendizaje. Bueno, entonces, retomando, digamos, la noticia con la que empezamos, relacionada a que IBM iba a despedir a muchas personas porque iban a empezar a automatizar muchos procesos. Yo creo que, de nuevo, lo que decía Camilo, no es una cuestión para escandalizarse tampoco, porque al final eso también va a permitir que otras personas generen más empleos, también va a permitir que otras personas puedan lograr sus proyectos, y al final, siempre el que gana la carrera es el que se adapta mucho más rápido. Eso incluso lo decía una de las leyes del darwinismo, ¿cierto? De la evolución. No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta a los cambios. Y lo mismo pasa aquí, ¿cierto? Entonces, creo que es un buen punto de partida para empezar a entender o aprender inteligencia artificial. Ojalá ahí me está haciendo unas caras como meditando a ver si lo que dije es correcto. Y si es correcto, lo comenté antes de entrar acá. Sí. Quería ponerte en duda, pero bien. Pero entonces, bueno, recuerden que pueden encontrar más contenidos como estos en nuestro podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, si mal no estoy. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando más contenidos relacionados a emprendimiento y a toda pues, la información relacionada a inteligencia artificial, tecnología. Estamos publicando también becas para los proyectos que estamos sacando y desarrollando constantemente. Y ese sería pues todo por este episodio. Nos veríamos en el siguiente.